¿cuál es la verdadera identidad de la escultura que corona la columna en la fuente del jardín de Villalongín? El jardín de Villalongín se creó en la antigua Plaza de Ánimas, al oriente de Valladolid, hoy Morelia, lugar donde se encontraba hasta mediados del siglo XIX la capilla de las benditas Ánimas del Purgatorio y el edificio del juzgado del provisorato de la diócesis de Michoacán en tiempos del obispo Fray Antonio de San Miguel. En el lugar existió una enorme fuente para surtir de agua el vecindario, pero en el año de 1889 se inauguró el jardín de Villalongín por el gobernador porfirista Mariano Jiménez, con áreas jardinadas y 5 fuentes, 4 pequeñas entre las jardineras y una grande en el centro del jardín. Al centro de la fuente se colocó una columna, en su base se ve la fecha 16 de septiembre de 1889, con el 9 al revés. Sobre la columna hay un plato mediano y de remate una escultura de una mujer entre juncos con un cántaro de donde brota agua. La identidad de la mujer que corona la columna de la fuente ha sido descrito como Flora o Cloris, probablemente porque desde 1894, en su obra La Lira Michoacana, Mariano de Jesús Torres afirma lo siguiente en la página 100. La fuente que existía en la antigua Plaza de Ánimas, hoy de Villalongín, se formaba de una taza circular muy ancha, en cuyo centro tenía un tubo que arrojaba el líquido cristalino a grande altura y presentaba una vista muy hermosa. Fue destruida esa fuente cuando se construyó el jardín que ahora tiene y se le sustituyó con 5, una muy elegante que se colocó en el centro donde se ve la estatua de Flora, vertiendo el agua de una ánfora que lleva entre sus manos y 4 pequeñas repartidas en los ángulos del jardín. En su diccionario histórico, biográfico, geográfico, estadístico, zoológico, botánico y mineralógico de Michoacán, tomo 3, página 108, el mismo autor menciona que en la antigua plazuela de Ánimas, hoy de Villalongín, existió desde hace muchos años una gran pila con abundante agua para surtir el extenso vecindario de aquel rumbo. En el gobierno del señor General Jiménez, en que se formó en dicha plazuela el jardín que ahora existe, se puso en el centro una amplia fuente, ostentando en su centro una hermosa estatua de bronce, representando a Flora que vierte una ánfora que tiene en las manos el agua cristalina que cae dentro de la taza. En los ángulos del mismo jardín se pusieron fuentes de menor tamaño que hermosean la localidad. Sin embargo, en el libro Zinc Sculpture in America 1850-1950 de Carol A. Grissom, encontramos el dato de que dicha escultura es identificada como una ninfa de agua y que el original se había forjado en hierro para una fuente francesa propiedad de J.J. Dussel e hijos, mostrada en la exposición de París de 1867. 2 fabricantes de esculturas en serie, Mott y Fiske, la mencionan como ninfa de agua o la fuente y como ninfa de agua y fuentes de base respectivamente. En la misma página vemos que su costo oscilaba entre los $450 y los $500. El creador de la escultura original fue el francés Louis Sauvage, de quien sabemos que fue un escultor parisiense que exhibió regularmente en el Salón de 1848 a 1874. Cobró notoriedad varias veces gracias a su trabajo, notablemente en la exposición de 1863, donde fue elogiado por la Revista de Bellas Artes. También creó la fuente, hoy desaparecida, en el Guédré de Saint-Denis, cerca de París. En las termas de Saint-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie, es decir, Santo Gervás de los Baños, en la Alta Saboya, Francia, se encuentra la versión más antigua de dicha escultura, conocida como La Source o Tétis, es decir, la fuente o Tetis. Tetis, en la mitología antigua, era la esposa de Péleo y madre de Aquiles, el guerrero casi inmortal que tomó parte de la guerra de Troya y murió por una herida en su talón. La dama en la fuente de Villalongín representa a una ninfa o nereida, motivo por el cual está rodeada de juncos, es decir, plantas acuáticas, y lleva un collar de conchas marinas como adorno. Así pues, no es Flora ni Cloris, sino Tetis, quien mira hacia el sur del jardín de Villalongín mientras arroja agua desde su cántaro en Morelia, Michoacán.
Si este video te gustó, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Esto es Historia para la Gente.